Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. El momento decisivo está muy cerca, el plebiscito, sí o no. Continuando con nuestro especial, hoy les explicaremos otros 2 puntos del acuerdo entre las FARC y el gobierno. En Somos Millennials, yo por toda la paz. Colombia es un país democrático y la dejación de armas significa que las FARC empezarán a buscar el poder no por medios violentos. Conozcamos un poco más acerca del punto de participación política. En lo que tiene que ver con la participación política de las FARC, ellos tendrán la posibilidad, gracias al acuerdo, de crear un partido político con el cual podrán presentarse a elecciones. Punto 1. Participación de las FARC en el Congreso de la República. En el caso específico del Congreso de la República, ellos tendrán aseguradas 5 curules en el Senado de la República y 5 en la Cámara de Representantes. Ellos se presentarán a elecciones, pasarán sus listas y en caso de no lograr los votos necesarios para entrar, como lo haría un partido político que entre sin ese beneficio del acuerdo, tendrán la posibilidad de que dentro de sus listas se escojan las personas que van a entrar dependiendo de la votación que hayan tenido. En el caso del Senado es una lista única, saldrán las personas que quedaron en los 5 primeros puestos en la votación y en el caso de las cámaras, las personas que hayan tenido las más altas votaciones en las listas en cada una de sus regiones. Se ha hablado mucho sobre las 16 circunscripciones nuevas que entrarán a la Cámara de Representantes, es decir, son 16 nuevos congresistas que serán parte de dicha Cámara. Se ha hablado de que las FARC serán aquellos que ocupen esas sillas, pero no es así. En realidad las curules se crearon para que las personas que viven en las poblaciones donde históricamente ha habido conflicto armado tengan la posibilidad de conformar movimientos políticos que nunca antes se hayan presentado a elecciones y que no tengan personería jurídica, es decir, que no sean de los partidos tradicionales y que puedan llegar al Congreso de la República a través de las elecciones, para que sus intereses puedan estar representados en la Cámara de Representantes. Punto 2. Participación en el Consejo Nacional Electoral. Mientras vuelve a haber elecciones que serán en el 2018 para el Congreso de la República, las FARC tendrán la posibilidad de que el partido que conformen envíe 3 voceros a la Cámara de Representantes y otros 3 voceros al Senado, que tendrán voz en las discusiones que se den allí, que tengan que ver con leyes o con actos legislativos, y no podrán contar con el voto, es decir, podrán opinar sobre las leyes, discutir con los demás congresistas, pero en ningún momento podrán votar para ver si se aprueban o no alguna de las leyes que se discutan en el Congreso. Punto 3. Reforma de apertura democrática para construir la paz. Las FARC además tendrán la posibilidad de tener un representante en el Consejo Nacional Electoral. Esto quiere decir que todas las normas que se aprueben para las diferentes elecciones que se dan en Colombia, ellos tendrán la posibilidad de opinar. Aquí cabe resaltar que, al igual que en el Congreso de la República, tampoco tendrán derecho a votar. Es decir, podrán discutir sobre lo que piensan y sobre lo que ellos creen que cómo deben ser las reglas para las elecciones que fija el Consejo Nacional Electoral, pero a la larga no podrán votar si se aprueban o no las normas que ellos quieren que haya para las elecciones. Dentro de lo que se contempla en el acuerdo, ellos han hablado mucho y han insistido en que se debe crear el Estatuto de la Oposición. El Estatuto de Oposición es una serie de normas que tendrán los partidos que no estén de acuerdo con el gobierno de turno para lograr hacerle un contrapeso a ese gobierno. El estatuto ya existe y han habido muchos intentos de implementarlo, pero desafortunadamente por las dinámicas políticas que se han manejado en el país y los diferentes intereses no ha logrado ser implementado. Sin embargo, la idea es que con el acuerdo se logre que el Estatuto de la Oposición entre a ser parte del ordenamiento jurídico del país. El punto relacionado con el fin del conflicto permite establecer el marco técnico para el cese a las hostilidades. Pero, ¿qué pasará con los desmovilizados? El punto número 3 se llama fin del conflicto, pero fue el último punto que se negoció en la mesa de conversaciones de La Habana. ¿En qué consiste el punto número 3? El punto número 3 tiene 3 grandes temas. Punto 1. El cese bilateral definitivo y el cese de las hostilidades. ¿Qué significa eso? Significa que las FARC y el gobierno, en virtud de su fuerza pública, va a dejar de combatir los unos a los otros, es decir, van a cesar todos los hostigamientos, todas las operaciones militares de las fuerzas militares hacia la guerrilla, y la guerrilla va a dejar de atacar y de hostigar a
pues a la población civil y al Estado. Además, el cese de hostilidades implica la dejación de armas. ¿Cómo va a funcionar la dejación de armas? La dejación de armas es un proceso que va a durar 180 días y consiste en que las FARC van a entregar las armas en 3 grandes momentos. En primer lugar, entregan el primer 30% de todas sus armas, en segundo lugar, entregarán el otro 30% y al final entregarán el 40% de las armas. Esas armas se van a convertir en 3 monumentos, uno que se va a construir en Colombia, otro que se va a construir en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, y otro que se va a construir en La Habana, Cuba. Esa dejación de armas se va a hacer en algo que se llama las zonas veredales de concentración. Esas zonas veredales de concentración son 23 puntos o 22 puntos ubicados a lo largo del país donde van a llegar todos los combatientes de las FARC. Ahí ellos van a empezar a ser censados y a ser contados para saber, porque no tenemos claro cuántos son, y vamos a pasar después al siguiente punto del fin del conflicto. Punto 2, la reincorporación. La reincorporación es un punto esencial en todos los conflictos armados porque una vez el combatiente ya dejó sus armas y ya se concentró, ahora tiene que pasar al punto más difícil, volver a la vida civil, es decir, volver a estar en sociedad con nosotros. ¿Cómo las FARC van a hacer eso? Pues en primer lugar van a crear un movimiento político, en segundo lugar van a crear una cooperativa, en tercer lugar también crearán un centro de pensamiento que les va a permitir, digamos, a los miembros estar participando en política, que es su interés principal. La reincorporación pues es un proceso a largo plazo, eso implicará que por lo menos durante los próximos 10 o 15 años vamos a estar teniendo noticias de cómo es ese proceso de reincorporación, porque no solo tenemos que pensar en los altos o en los líderes del grupo, sino también tenemos que pensar en el guerrillero normal, en el de a pie. Punto 3, garantías de seguridad. Como se sabe, todo proceso de paz enfrenta unos riesgos de seguridad. Riesgos de seguridad que en este contexto en Colombia pueden venir de los grupos como las bandas criminales u otras guerrillas que pueden atacar a los miembros de las FARC que se han desmovilizado. Entonces, las garantías de seguridad, lo que acordaron gobierno y FARC fue ponerse de acuerdo en crear una unidad especial de investigación en la Fiscalía, crear un cuerpo especial de protección que va a ser mixto, es decir, las personas del movimiento político de las FARC van a tener unos escoltas que pueden ser policías, pero también van a ser exmiembros de las FARC. Y se crea una unidad especial de investigación que la idea es que averigüe y esté pendiente y esté tomando medidas correctivas en que se atente contra la seguridad de los líderes de las guerrillas. En eso consiste el punto del fin del conflicto. Lo fundamental, como les digo, es que dejan las armas, es empezar el proceso de reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC a la vida civil, y, es decir, a la sociedad, y en tercer lugar las garantías de seguridad, que esas personas que estaban en el movimiento no sufran de violencia contra su grupo y tampoco sufran, digamos, por las actividades que eso hagan. En eso consiste el punto 3. Estos fueron 4 de los puntos que se trataron en el acuerdo de paz. Espero este especial les haya servido para aclarar algunas de sus dudas. Cómo y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.